Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero pediros disculpas, hace muchísimo que no subía un vídeo. La verdad es que me había propuesto tener más continuidad a la hora de crear contenido y compartirlo con vosotros, pero bueno, la vida se ha impuesto, ya sabéis lo que es eso. En cualquier caso, hoy me he asomado a esta ventanita porque quería compartir con vosotros una historia. Veréis, os comento. Resulta que en nuestras clases online de Introducción al Arte Contemporáneo estamos reflexionando sobre el camino que llevó al arte hacia la abstracción. En estas clases, pues lo que hacemos son clases en petit comité, reflexionamos, charlamos sobre conceptos de arte, sobre todo centrados, por supuesto, en el arte contemporáneo, para intentar acercarlo, para intentar comprender por qué no es algo tan alejado, tan complicado como pudiera parecer inicialmente. Entonces, bueno, en cualquier caso, cuando estamos tratando este tema, el tema del camino hacia la abstracción, obviamente le dedicamos varias sesiones a un artista en concreto que es Vasily Kandinsky. Y bueno, en una de esas sesiones surgió un relato, surgió una historia que he pensado que podría ser interesante compartir con todos vosotros. Y eso es lo que me ha traído hoy aquí. Lo que quiero es explicaros un cuento. Preparaos porque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Este cuento, este relato que os quiero transmitir, nos lleva al 2 de enero de 1911. Aquella tarde se iba a celebrar una velada musical muy especial en el Hotel Vier Jahreszeiten de Múnich. Espero haberlo pronunciado bien, aunque no lo tengo nada claro. Bueno, ¿por qué esta velada musical era especial? Aquí en la imagen tenéis un cartel de lo que se iba a interpretar durante aquel concierto. Era un concierto que estaba centrado exclusivamente en la interpretación de obras creadas por el compositor Arnold Schoenberg. Tengo que deciros que los conciertos de Schoenberg eran siempre algo polémicos, porque su música, aún hoy en día, pero en ese momento aún más, su música no deja impasible a nadie, siempre despierta pasiones y en ese momento, como os digo, despertaba muchas pasiones. Había gente que sentía un amor profundo, eran auténticos fans de la música y de las propuestas de Arnold Schoenberg, y había gente que directamente odiaba, no entendía esas composiciones y por lo tanto pensaba que este músico lo que estaba haciendo era acabar con la música, ¿no? Per se. Claro, ¿por qué estas composiciones, por qué esta propuesta de Arnold Schoenberg podía resultar tan polémica? Bueno, pues para entenderlo lo que tenemos que hacer es pensar qué estaba buscando él, qué tipo de propuestas estaba haciendo él con sus composiciones. Schoenberg era un compositor rupturista que estaba buscando nuevos caminos dentro de la música. Él entendía que cada sonido, que cada intervalo entre los sonidos, debía tener un valor en sí mismo, independientemente de la funcionalidad tonal que cumpliesen en la composición general, ¿no? Claro, él a partir de 1908 había hecho una propuesta muy interesante, pero también, como os digo, bastante sorprendente para mucha gente. Y es que deja de situar sus composiciones en el sistema tonal mayor-menor, o sea, se encamina hacia el campo, hacia el terreno de la música atonal. Claro, es un tipo de composición, la que realiza Schoenberg en este sistema tonal, que ya no se ajusta a todo el sistema jerárquico, ¿no?, de jerarquías tonales que había primado en la música occidental desde aproximadamente los siglos XVI-XVII hasta principios del siglo XX. Por lo tanto, era una ruptura con respecto a lo que se esperaba de la música per se. Pero bueno, volviendo a ese viaje en el tiempo que estábamos realizando, a ese concierto en el que se interpretaron composiciones exclusivamente de Arnold Schoenberg, creo que es interesante que nos fijemos en una serie de personajes que estaban en el público. ¿Quién asistió a este concierto? Pues veréis, asistió un grupo de amigos que, bueno, han sido bastante importantes en la historia del arte contemporáneo. Voy a empezar por presentaros al que compró las entradas, aquel chico que decidió comprar las entradas para él y para todos sus compañeros. Él es Franz Marc, artista, pintor y además cofundador, junto con Vasily Kandinsky, de quien ya hemos hablado, y otro de los asistentes a ese concierto, de él que sería uno de los colectivos artísticos más importantes dentro del expresionismo alemán, el Jinete Azul. También asistió a ese concierto, junto con sus dos amigos, junto con Franz Marc y Vasily Kandinsky, Gabriel Münter, pintora maravillosa y en aquel momento, si no me equivoco, también pareja de Kandinsky.
Von Jaulesky era el cuarto de este grupo de pintores, amigos, y la última de todos ellos fue Marienne von Verefkin. Bueno, este grupo es interesante no solo porque fueran amigos, artistas que compartían una serie de afinidades, gustos y por supuesto ganas, ¿no?, de descubrir nuevas propuestas artísticas. Este grupo es importante porque todos ellos conformaron unos meses después precisamente ese colectivo, formaron parte de ese colectivo que, como os digo, fundaron Franz Marc y Kandinsky y que llevará el nombre del Jinete Azul. Ellos asisten al concierto y salen totalmente conmocionados. Por lo que he leído, se fueron a tomar algo, unas cervecillas, y comentaron el concierto, ya os digo, llenos de emoción porque lo que habían escuchado aquella tarde había sido muy fuerte. Quizá el que quedó más impresionado fue nuestro amigo Vasily Kandinsky. Debemos pensar que en el caso de Kandinsky, él había establecido ya desde pequeño una relación intensa y especial con el mundo de la música. Para empezar, él había aprendido a tocar el violonchelo siendo un niño y luego más tarde aprendería a tocar también el piano, pero al parecer él tenía una capacidad maravillosa que es la sinestesia. Identificaba los sonidos con colores, ¿no?, con colores y formas. Esto hizo que su vivencia de la pintura estuviese siempre muy relacionada con la vivencia de la música, del sonido, de lo musical. Así que no nos tiene que extrañar que después de haber asistido a ese concierto, Kandinsky quedase conmocionado, emocionado, muy impresionado. Durante el concierto, nuestro amigo Kandinsky realizó este boceto, este dibujo. En él lo que vemos es una representación de aquello que él había vivido en aquel concierto en el que se performaban, en el que se interpretaban las obras de Schoenberg. Podemos ver un espacio cerrado, ¿no?, representado siguiendo cierta perspectiva muy forzada, y en él vemos ubicados, pues por ejemplo, el piano de cola, sobre él una bellísima lámpara, y vemos a los músicos e incluso lo que parecen ser gente bailando quizá, ¿no? Bueno, ¿por qué digo quizá? Porque pese a que efectivamente observamos una representación abocetada basada en la visión clásica de la representación espacial, sí que es cierto que lo que vemos aquí es una representación esquemática, un dibujo esquemático, pero algo detallado de aquello que había observado, de aquello que había sentido Kandinsky al disfrutar de aquel concierto en el año 1911. Este no sería el único boceto que crearía nuestro amigo. Fijaos, el segundo boceto que creó con respecto a este concierto es este que tenemos aquí. Aquí observamos la misma escena, una escena similar. De hecho, podemos ver la tapa del piano de cola, podemos ver seguramente lo que parecen ser las luminarias, ¿no?, de aquella sala, el público, músicos parece ser. Pero como vemos, en este caso el boceto es mucho más libre, es mucho más sintético. Se ha reducido a ciertas líneas, ciertos trazos bastante enérgicos, en los que lo que estamos observando básicamente es un esquema de una composición, porque luego veremos que esto se va a traducir en una obra. En este caso, también es interesante observar cómo ha hecho pequeños apuntes sobre este boceto, en los que está decidiendo qué tipo de colores va a aplicar en cada una de las zonas de la obra final. Y esta es la obra en la que desembocarán los bocetos previos. Impresión 3. Concierto. Sería, por tanto, el resultado de toda esta vivencia, centrada en las sensaciones e impresiones que Kandinsky acumuló aquella tarde mientras oía, sentía y casi podía ver las propuestas musicales de Schoenberg. En esta pieza vemos el resultado del proceso de desmaterialización de la figura que se ha iniciado ya en los bocetos, un proceso de progresiva desvinculación de la mímesis donde el tema casi parece una excusa para crear un juego de formas y color. Aquel concierto vuelve a tomar vida, a vibrar y a resonar gracias a esta pieza de Kandinsky. Bueno, lo cierto es que al parecer ese concierto fue un punto de inflexión para Kandinsky. De algún modo le dio fuerzas, le despertó aún más ganas de seguir ahondando, de seguir experimentando un camino que ya había iniciado, el camino hacia la abstracción pictórica. Él en este concierto efectivamente sintió una conexión directa con las propuestas de Schoenberg, ya no solo dentro del terreno de lo teórico, sino también dentro del terreno de lo práctico, y se vio reafirmado en la idea de que este nuevo arte que debía desarrollarse a principios del siglo XX, que correspondía por lo tanto al espíritu de una nueva época, pues tenía que seguir la línea de lo que él llamaba lo concreto, ¿no?, la línea de ese ir derivando la representación hacia la abstracción. Debemos tener
tener en cuenta que él, a medida que va reflexionando sobre este tema, lo hace no solo dentro del terreno de lo pictórico, sino también dentro del terreno de lo teórico. Y de hecho, en 1911 publicará esta obra, De lo espiritual en el arte, que nos permite entender cuáles son las reflexiones que realiza Vasily Kandinsky en torno al código pictórico que debe desarrollarse en estos años 10 del siglo XX. A lo largo de todo este texto va realizando continuas analogías entre la pintura y la música, ¿no? La música tomada como un referente a seguir por los artistas plásticos. De hecho, en este texto, Kandinsky dice lo siguiente: casi sin excepciones, la música ha sido siempre el arte que ha utilizado sus propios medios para expresar la vida interior del artista y crear una vida propia, y no para representar o reproducir fenómenos naturales. El artista, cuyo objetivo no es la imitación de la naturaleza, aunque sea artística, sino que lo que pretende es expresar su mundo interior, ve con envidia cómo hoy ese objetivo se alcanza naturalmente y sin dificultad en la música, el arte más abstracto. Es lógico que se vuelva hacia ella e intente encontrar medios expresivos paralelos en su arte. Este es el origen en la pintura actual de la búsqueda del ritmo y la construcción matemática y abstracta, del valor dado a la repetición del color y a la dinamización de este, etc. Bueno, aquí vemos un punto en común con Schönberg. Efectivamente, ambos consideran que ese despertar de la vida interior del artista, ¿no?, y esa necesidad de reflejar esa vida interior en la pieza artística tiene una connotación clara de desvinculación con la representación mimética de la realidad. Están intentando romper ese anclaje que, pues ha sido una constante a lo largo de siglos y siglos, romper con el canon mimético representativo que ha guiado a la pintura, sobre todo occidental. Bueno, esta mirada permanente hacia lo musical, hay que decir que no solo se refleja en el texto de lo espiritual en el arte, ni mucho menos. Es incluso un tema presente para Kandinsky a la hora de generar sus composiciones de carácter abstracto o de camino hacia la abstracción, ¿no?, y a la hora sobre todo también de clasificar esas piezas pictóricas, ¿no? Entre los años 1910 y 1914 él creó un sistema de organización, un sistema de categorización de sus obras que va a tener mucho que ver con términos musicales, y es el siguiente. Una de las categorías que él crea para, como os digo, organizar las piezas creadas en estos años son las impresiones. Lo vemos en los títulos, impresión 5, por ejemplo, en este caso. Las impresiones son imágenes creadas por el artista que están inspiradas en la naturaleza. Pueden estar más o menos ligadas a ella, pueden mantener más o menos esa conexión con lo figurativo, pero siempre van a tener patente ese enlace, como os digo, con la naturaleza, con la realidad que ha inspirado al artista para crear estas obras. El segundo tipo de piezas que él va a clasificar, que él va a categorizar en estos años, van a ser las improvisaciones. Aquí vemos claro esa ligazón con lo musical, ¿no? En este caso son expresiones plásticas creadas por el artista a partir de emociones de carácter interno, emociones internas, sacar ese mundo interno del artista hacia el exterior, reflejándolo a través de estas composiciones que él denomina como improvisaciones. La tercera categoría que él genera para ubicar, para clasificar sus creaciones son las composiciones. En este caso observamos composiciones de gran rigor compositivo que están basadas en una pura intuición. Como vemos, son tres categorías y en los tres casos, sobre todo en los dos últimos, primero tenemos las impresiones, pero luego improvisación y composición, son conceptos relacionados con el mundo de la música. Quizá viendo esto podemos entender cómo en esa búsqueda, en ese proceso de depuración y de creación de una nueva expresión pictórica, Kandinsky continuamente va viéndose marcado por la referencia a lo musical, ¿no?, por ese campo artístico que le va a servir como referencia, pero también como algo a imitar dentro del mundo de la pintura. Y esta cercanía con la música, sobre todo a partir de los años 1910, 1911, que fijaos es justo el momento en el que él llega a la pura abstracción, va a tener como punto central en el imaginario de Kandinsky a un compositor del que ya hemos hablado previamente. Efectivamente estoy hablando de Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg va a ser una figura protagonista en esta búsqueda para Kandinsky. De hecho, también nos habla de este compositor en su obra, en De lo espiritual en el arte. Veámoslo. Kandinsky dice lo siguiente: el compositor vienés Arnold Schoenberg es el único que actualmente va por este camino de renuncia total a la belleza convencional y defiende cualquier medio que conduzca al fin de la autoexpresión.
La música de Schoenberg nos introduce en un nuevo terreno, en el que las vivencias musicales no son ya acústicas, sino puramente anímicas. Es el comienzo de la música del futuro. La música del futuro, qué maravilla. Pero bueno, volvamos un momento al concierto con el que hemos iniciado este vídeo. Recordad, estábamos en enero de 1911 y hemos visto cómo un grupo de amigos iba a disfrutar de aquella velada musical. Kandinsky no era el único, y de hecho el que había comprado las entradas para poder asistir fue Franz Marc. Pues bien, él también quedó bastante impresionado. No solo Kandinsky se fue reflexionando sobre la importancia de la música de Schoenberg. Quedó tan impresionado que siguió pensando sobre ello hasta el punto de que unos días después, el 14 de enero, le va a escribir una carta a otro de sus amigos, uno de los que no pudo asistir al concierto. Estoy hablando de August Macke. Como os digo, Franz Marc, en esa carta que va a escribir el 14 de enero a su amigo August, le va a decir lo siguiente. ¿Te puedes imaginar una música en la que la tonalidad, es decir, el mantenimiento de un tono fundamental, estuviese totalmente abolida? Me acordé de las grandes composiciones de Kandinsky, que no permite ningún rastro de tonalidad, y también pensé en sus manchas a saltos al escuchar esta música, que deja que cada tono emitido quede confiado a sí mismo, una especie de lienzo en blanco entre las manchas de color. Schoenberg parte del principio de que los conceptos de consonancia y disonancia no existen en absoluto. Una llamada disonancia es solo una consonancia más distante. Una idea que me preocupa constantemente cuando pinto. No es necesario que los colores complementarios aparezcan de la misma manera que en el prisma, pero uno puede desmontarlos en la medida de lo posible. Las disonancias parciales que resultan de esto son una vez más abolidas en la apariencia de todo el cuadro y parecen consonantes, armoniosas, siempre y cuando sean complementarias en su propagación y fuerza. El objetivo de lo más profundamente deseado es, por supuesto, sacar a la luz la obra sin pensamiento teórico, puro instinto de color sano, como lo hicieron todos los pueblos primitivos. Schoenberg, al igual que la asociación, está convencido de la irresistible disolución de las leyes europeas del arte y la armonía. Bueno, vemos por tanto, uno, que Kandinsky no fue el único que salió impresionado de aquel concierto, y dos, esa sensación que tenía Kandinsky de que sus propuestas artísticas a nivel pictórico y las propuestas musicales de Schoenberg no estaban tan alejadas, pues quizá no estaba tan errada, ¿no? Porque vemos que el propio Franz Marc, en esta reflexión que realiza a través de la carta que le envía a su amigo August, bueno, pues básicamente está diciendo lo mismo, está haciendo una comparativa directa entre las composiciones que se habían interpretado en aquel concierto y las obras abstractas de Kandinsky. Bueno, ya que la cosa va de cartas, os quería también comentar algo que sucedió en aquel momento. Kandinsky, ya os digo, salió tan impresionado de aquel concierto y era tal la admiración que sentía por Schoenberg que unos días después de asistir al concierto, de hecho casi una semana después, el 18 de enero de 1911, Kandinsky, ni corto ni perezoso, decide escribirle una misiva al compositor. ¿Qué es lo que le quiere decir en esa misiva? Básicamente lo que le explica es que él está ahí, que él es pintor, que es artista, que está intentando encontrar nuevos caminos y que siente que hay una conexión directa entre lo que ambos están proponiendo, cada uno en su campo de acción. También incluso le llega a enviar algunos dibujos, algunas obras, para que Schoenberg entienda exactamente qué es lo que está haciendo Kandinsky en el terreno de lo pictórico. Por tanto, la carta no solo le muestra su más profunda admiración, sino, como vemos, le expone los puntos de vista que, según él, ambos tienen en común. La carta es recibida por parte de Schoenberg y efectivamente la va a responder, y la va a responder de manera muy rápida, el 24 de enero de 1911. En aquella carta le va a decir muchísimas cosas, pero os voy a leer un trocito de esa epístola que le envía Schoenberg a Kandinsky. Dice lo siguiente: a mis obras les está vetado de momento ganarse a las masas, pero con más certeza conquistan al individuo, y me colma de dicha ver que es un artista que crea en otra parcela del arte quien encuentra relación conmigo. Seguro que entre los mejores de los que hoy en día se afanan en sus trabajos existen relaciones y similitudes desconocidas que no son casuales. Lo entiendo perfectamente y estoy seguro de que coincidimos en ello. Y además en lo fundamental, en lo que usted llama lo ilógico y yo denomino la eliminación de la voluntad consciente en el arte. El arte pertenece al inconsciente. Uno debe expresarse, hay que expresarse directamente, nunca expresar sus gustos o su educación o su inteligencia, sus conocimientos y su saber hacer, jamás estas atribuciones adquiridas.
hay que expresarse directamente, defiende Schomburg en esta carta. Pero claro, nos podemos plantear cómo conseguirlo si nos centramos exclusivamente en el terreno de lo pictórico. Bueno, pues Kandinsky lo tiene clarísimo. Para él hay dos elementos fundamentales. El artista contemporáneo, sobre todo a nivel pictórico, debe conocer, debe analizar y tiene que estar dispuesto a experimentar con ellos, ¿no? ¿Cuáles son? El color y la forma. Y estos son los elementos base para la experimentación y la teorización estética que va a realizar Kandinsky en ese camino en el que va a defender el arte abstracto. Pero bueno, aquí lo dejamos por hoy. Esta es una de las muchas historias y relatos que nosotros explicamos, que nosotros compartimos en nuestras clases. Si te apetece seguir descubriendo historias de este tipo, si te apetece seguir conociendo desde otra mirada el arte contemporáneo, pues ya sabes, solo tienes que contactar con nosotros y probar una de nuestras clases. Te dejamos aquí nuestra página web, nuestra cuenta de Instagram y por supuesto nuestro mail para que nos escribas si te apetece y nos preguntes lo que quieras. Si te ha gustado este vídeo, si te interesa lo que hacemos en nuestro canal, recuerda suscribirte y oye, dale a la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Y nada más, os dejo aquí, espero que hayáis disfrutado de este ratito y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte, cuidaos mucho.